A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito financiero, tributario, laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados. Me siento súper feliz porque en esta noche tengo al doctor Alexey Estrella, que nos va a hablar de un tema de gran importancia, pero sobre todo una primicia para el sector contable de nuestro país. Hola Alexey, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa Tributación de hoy. Qué gusto tenerte en esta noche, mi querido Alex, con todos los contadores del país y porque nos traes muchas sorpresas, muchas novedades. ¿Cómo estás, Alex? Buenas noches, Cris. ¿Cómo has pasado? Bueno, qué gusto tenerte en Tributación de hoy para hablar de un tema contable, de un tema de gran expectativa dentro de los contadores del Ecuador. Sí, efectivamente, luego de tener un periodo bastante amplio de no emisión de normas, efectivamente en este año se emitieron 2 normas. Pensábamos que la última norma era la NIF 18, pero a los 2 días tuvimos una nueva norma que es la NIF 19. Verdaderamente empiezan a generar nueva estructura de normativa de gran aplicabilidad. Y es tan interesante porque según las mismas palabras del Instituto Emisor El IASBI, se menciona que la NIF 18 va a ser la norma que revoluciona muchos conceptos y la norma de mayor importancia en los 20 últimos años. ¿Puedo decir esto? A veces pensamos que solo las normas fiscales se actualizan. No es así. Las normas contables también se actualizan. Y es por eso que en esta noche quiero mandar un mensaje muy claro para todos nuestros televidentes, sobre todo para el sector contable y financiero del país. Las normas contables también se actualizan. Y tú acabas de decir algo súper interesante. Revolución en la contabilidad. La NIF 18 viene para revolucionarnos. Sí, efectivamente, la NIF 18, cuando entra en vigencia, va a eliminar a la NIC 1, que era presentación de estados financieros. La nueva norma nos habla sobre presentación e información a revelar en estados financieros. ¿Y por qué decimos que es de gran importancia? Porque si bien es cierto, salió la norma de seguros, norma de arrendamientos, norma de ingresos, pero muchas veces no a todas las empresas se les aplicaba. Si hablamos de la NIF 9 de financiamiento, ¿qué pasa si una empresa tal vez no aplica financiamiento? No le llegaba. O si tú no tenías nada que arrendar, no te llegaba la norma de arrendamientos. Pero esta nueva norma, la NIF 18, se aplica a todas las entidades. Esto es importante. A veces pensamos, no me actualizo porque esta norma no la aplicó, no tengo la transacción, no tengo la actividad, no tengo esa, operación que me impacte. Pero esta norma es para todos. Efectivamente. Y justamente bajo este concepto se crea una nueva estructura porque, como bien tú lo has mencionado, a veces vivimos imbuidos de muchos aspectos locales, como es el aspecto tributario. Y actualmente el formulario 101 está diseñado bajo conceptos de la NIC 1, no bajo conceptos de la NIF 18, lo que implica que la autoridad fiscal tendrá que realizar un proceso de actualización de sus formularios para que tenga una alineación a los nuevos conceptos que te va a emitir la nueva norma NIF 18. Y yo te quiero decir algo, Alexey. Yo creo incluso el otro día que escuchaba a 2 expertos como tú y como nuestro querido amigo Hernán Casignelli, que hacen una dupla perfecta, espectacular. Y también pues te quiero también felicitar en público porque tuve la suerte de escuchar a Alexey Estrella en Les Paul
como solo tú lo sabes hacer, con esa claridad profunda, que definitivamente esta norma le va a encantar al fisco, le va a encantar al SRI, sobre todo en los procesos para determinar los márgenes de rentabilidad en los estados financieros, en el tema de la comparación de nuestros estados financieros con otros, hablemos contribuyentes en otros países, en el tema de precios de transferencia, porque vamos a poder ya tener estados financieros en donde todos pongamos las clasificaciones contables de manera homogénea, real, como tiene que ser. Sí, justamente imagínate que en el proceso previo para la emisión de norma se evaluaba temas como cuál es verdaderamente el ingreso operacional o los gastos operacionales. Exacto. Y en los estudios se definía que existían por lo menos 9 tipos de criterios para poder seleccionar los gastos operacionales. ¿Qué tal? Entonces, algunas personas pueden decir, no, el deterioro no me afecta, no es operacional. Otros decían, no, sí es operacional. Mira, qué interesante. Y había conceptos que todavía se guardan cierta discrepancia, pero la nueva norma está tratando ya de definir, ¿no? Y por eso, la nueva norma, entre algunos de los aspectos, podremos señalar que hay 3 situaciones totalmente claves. Primero, obviamente la más importante, la nueva designación, selección y presentación del estado de resultados, que fue siempre pedido desde hace muchos años atrás, cuando se inició el primer proyecto de divulgaciones. Nos dimos cuenta de que el estado de resultados muchas veces no era comparable. Así es. Que tenía partidas que no interesaban y carecía de información que era relevante para una toma de decisiones. Y desde ahí empezó este proceso. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es el MPM, que es prácticamente medir los aspectos de cumplimiento, de desempeño de la gerencia. O sea, cómo verdaderamente la gerencia está poniendo medidas de desempeño para su visión operativa. Y finalmente, un tercer aspecto que es muy importante, cómo definir qué es lo que debe constar en los estados financieros principales y cuál va a ser información complementaria. Muchas veces podemos tener un plan de cuentas para agilitar el 101 con los códigos o con las cuentas que están en un formulario, pero muchas veces no representan la realidad de la entidad o representan valores que no deberían estar justificados dentro de un proceso de revelación de información primordial para la toma de decisiones. Y vamos a tener 2 organismos de control que van a estar, yo creo, totalmente enlazados, comunicados, como van a ser las superintendencias y en este caso el Servicio de Rentas Internas. Claro, es un proyecto de homologación y es un proyecto de comparabilidad. Verdaderamente tenemos que tomar una decisión en base a la realidad de una entidad, pero ¿cómo sé cuál es la realidad de la entidad? Muchas veces habíamos utilizado un subtotal que decía ganancias brutas, ¿no? Que era ingresos menos costos, pero en la norma nunca te hablaba de sacar un intermedio, un resultado para esa situación. Ni la nueva norma tampoco te lo especifica tan linealmente. Pero muchas veces esa información era para una toma de decisiones. Yo vendo, me cuesta tanto y esto es mi margen con el cual yo puedo maniobrar. A grosso modo. Eso es lo que busca la nueva norma. Entonces la nueva norma tiene 5 aspectos. Muchas veces se le ha relacionado mucho con la NIC número 7 de flujos de efectivo y pensamos que es prácticamente compaginar, pero no es así. Tiene una orientación, pero no es una compaginación. Vamos a tener actividades de operación, inversión y financiamiento, pero vamos a tener 2 actividades adicionales. La actividad de impuestos y la actividad de actividades discontinuadas. Entonces, en la nueva NIC 18 vamos a tener 5 campos para poder evaluarlo. NIC 18. Y esta norma viene la pregunta que todo el mundo nos hace. ¿Cuándo se aplica? Empieza desde el 1 de enero del 2027, pero con la posibilidad de que se lo pueda aplicar de manera previa desde la emisión. Pero decimos, no falta bastante, pero no hay que medirlo así. Porque mira que vamos a tener que rediseñar nuestro plan de cuentas, reestructurar nuestro plan de cuentas y eso implica cambiar la modificación del sistema, los parámetros del sistema y justamente empezar a definir varios componentes. Antes hablemos de un tema, el diferencial cambiario. Antes podías mandar un diferencial cambiario como una partida adicional dentro del estado de resultados. Ahora tienes que
ubicarle dentro del origen de cada concepto. Entonces no vas a tener una sola cuenta de diferencial cambiario, sino podrás tener un diferencial cambiario en operación, un diferencial cambiario en inversión y un diferencial cambiario en financiamiento. Lo que quiere decir que vamos a tener que realizar una serie de procesos adicionales y los sistemas financieros deberán estar lo suficientemente abiertos para que ciertas partidas sean redistribuibles dentro de los distintos componentes que nos da esta nueva normatividad. Alexei, ¿desde cuándo me tengo que comenzar a preparar? Bueno, primero deberíamos entender la magnitud, porque hay una situación muy interesante. ¿Conocemos el modelo de negocio o estamos simplemente haciendo un proceso de teneduría de libros? Yo creo que debemos dar ese paso, Cris. ¿Dónde me puedo capacitar? En el Colegio de Contadores, como siempre, porque somos la mejor alternativa para poder orientar a los profesionales. ¿Cuál es el evento contables más grande que se nos viene en estos próximos meses? Tributa. Tributa Ecuador, porque todos somos Tributa Ecuador. Por favor, ¿qué mes es este Tributa Ecuador? Tributa Ecuador está planificado para el mes de septiembre. Con los mejores expositores, porque tenemos varios ejes temáticos: fiscalidad local, fiscalidad internacional, el aspecto laboral con esta nueva ley del acoso laboral que todo el mundo tiene que aprender, y también el ámbito de las NIPS, donde tú vas a explicar esta norma a detalle. Cuéntanos, ¿cuál va a ser el tema principal de tu explicación en el Tributa Ecuador? Bueno, en el Tributa Ecuador creo que la mejor herramienta es crear un plan de implementación de la NIP 18. Escúcheme, en el Tributa Ecuador en este mes de septiembre, 25 y 26 de septiembre, porque solo el Tributa Ecuador nos quieren imitar, pero nadie nos puede comparar. Tributa Ecuador, Alexei Estrella va a hablar sobre un nuevo plan simplificado, hermoso, sobre la nueva NIF 18, que va a eliminar a la NIC número 1, presentación de estados financieros. Qué interesante, Alexei, hablar de que no solo los impuestos se actualizan, sino también estas normas contables. Y tiene relación, Cris. Va a tener impacto en la parte impositiva, como tú lo mencionas. Claro, sí, por supuesto. Pero sobre todo nos va a dar una orientación clara sobre cómo manejar administrativamente y cómo definir parámetros de gestión de gerencia. Verdaderamente, tu costo de financiamiento es el mejor mecanismo de poder generar ingresos, o deberías buscar otra forma de financiamiento. Pero muchas veces no estamos analizando la concepción de los resultados. A veces, al ser empresas familiares, son empresas muy cerradas, pero verdaderamente quieres crecer, pues deberás crecer y tal vez necesitarás un capital de trabajo que no implique la salida de pagos de intereses. ¿Cómo se puede participar en el Tributa Ecuador? Me preguntan en esta noche, como auspiciante, como expositor. Eso puede ser a través de la parte de la dirección ejecutiva del Colegio de Contadores, para que se comuniquen. Invítales para que sean expositores y sean auspiciantes de este gran evento de la tributación, y no solo de la tributación, porque vamos a tener la parte laboral, la parte de las NIPS. Es un evento sin precedentes, porque además también va a tener un tema social, la noche de la tributación latinoamericana y la noche social de la parte latinoamericana. ¡Qué maravilla! Sí, creo que es importante la trascendencia que logramos con este tipo de eventos, ¿no? Nosotros debemos conjugar, porque no es un aspecto solo el aspecto tributario, como tú lo mencionas. Todo forma parte de un engranaje en el que el profesional contable, el profesional financiero debe empoderarse, porque tiene una visión: el crecimiento personal, el crecimiento empresarial y el crecimiento social. Y ese crecimiento está dado por todos los ámbitos en sus múltiples dimensiones. Como persona, tienes que tener el conocimiento, pero también tienes que expresarte como tal, sabiendo que vivimos en una comunidad plena de estos principios. Entonces va a ser tan interesante compartir esas realidades de conocimientos, pero también las realidades sociales. Poder compartir, poder degustar un poco de los aspectos que se dan dentro del gran contexto del aspecto social. Pero el condumio, la parte fundamental de esto es que el profesional contable esté listo y preparado para enfrentar todos los nuevos derroteros que nos trae la parte tributaria y la parte financiera. Estamos hablando de profesionales integrales, estamos hablando de profesionales que deben hablar el ámbito tributario, contable, financiero, y en este año hemos tenido pues normativa tributaria que se ha actualizado, pues yo digo en 360 grados, en el ámbito local, internacional, laboral. Pero lo que tú me hablas de tener una nueva presentación contable de nuestros estados financieros, acostumbrados por muchos años a tener a una NIC número 1 y pasar a una NIF número 18, que si bien es cierto aplican las empresas de NIPS completas, pero también quiero que les recuerdes algo.
Se nos viene una actualización de las NIFs para pymes, también importante. Y una de las preguntas que en esta noche me están haciendo los televidentes es, ¿cuándo se actualiza las secciones de las NIFs para pymes, Alexei? Bueno, mi querida Cristina, la verdad es que no va a haber una actualización. Fueron tan grandes los cambios que se decidió establecer que la nueva norma es una edición integral. Escuche, por favor. No es una actualización de las 35 secciones de las NIFs para pymes, es una nueva edición. La última edición que tuvimos fue en el año 2015. Bueno, el libro rojo, ¿no? No. Estamos hablando de NIF para pymes y en NIF para pymes se emitió la primera el 2019 con una actualización de secciones en el 2015. Perfecto. Y ahora estamos con la tercera edición formal que, como te digo, cambió tanto que dijeron no. Esto no hay cómo arreglar, hay que emitir una nueva norma que está totalmente anclada. Inclusive en las últimas discusiones se ha hablado de sustentabilidad, se ha hablado de los pilares que ya incluyen conceptos dentro de la nueva NIF para pymes. Vamos a tener una NIF para pymes muy alineada a las normas completas y vamos a tener que estar preparados para ese salto. ¿Y esta edición cuándo sale, Alexei? Seguramente a finales del año 2023 o en el primer trimestre, del 2024 o en el primer trimestre de 2025. Mírese, nueva edición de las NIFs para pymes, posiblemente, como dice Alexei, a finales del 24 a inicios del 25. Sí, y tomando en cuenta esto, la importancia de la globalidad que estamos viviendo, te comento, Cristina, que el colegio está aplicando el convenio que tiene con España de AECA y estamos ya orientados a la primera promoción de homologación para que los profesionales contables sean homologados por la Asociación Española de Contabilidad y Auditoría. Se van a hacer unos pequeños cursos de nivelación básica y en base a la experiencia y a la titulación se va a lograr conseguir esta acreditación que le va a permitir no solamente tener un sentido de autorrealización, sino realizar trabajos inclusive fuera de nuestra jurisdicción. Son tantas las novedades que tenemos en materia contable que yo quiero decir que son de la misma intensidad que las novedades que tenemos en materia tributaria. La responsabilidad de los profesionales contables no es solamente estar actualizados en materia de que si tenemos nuevos conceptos de residencia fiscal, que si tenemos nuevos conceptos de empresas foráneas controladas, o si tenemos zonas francas, deducciones, exoneraciones, que está muy bien, porque definitivamente la responsabilidad tributaria es importante. Pero somos contadores, Alexei. Y nuestra responsabilidad en tener estados financieros razonables, en que nuestra contabilidad sea comparable, fidedigna, confiable, en que nuestros estados financieros, como tú lo acabas de decir, podamos definir correctamente cuál es el margen de rentabilidad correcto, porque has hecho una clasificación desde el origen adecuada. ¿Cómo les motivamos para que el supercontador, el contador que esté en la empresa sea ese superasesor? Claro, como bien lo mencionas, la parte tributaria es importantísima. Totalmente, dime a mí que soy contadora y abogada, pero a mí me gusta que se motive al contador, al financiero, al gerente general, de que la información financiera es la esencia hasta de la tributación. Y hay un concepto, ¿no? La parte tributaria te permite realizar un proceso de optimización, pero las NIF, unido con la parte tributaria, te permite tener un concepto de crecimiento. ¿Por qué? Porque las decisiones no solamente van a estar orientadas si un gasto es deducible o no deducible, sino van a estar orientadas, ¿qué es lo que puedo hacer para crecer mi empresa? ¿Cómo puedo poner un indicador para saber a qué segmento debería aplicarlo? Y de esa manera lo que estamos generando es más riqueza. Muchas veces lo que decimos, a veces nos preocupamos tanto en los gastos, pero lo que debemos preocuparnos más es en la generación de ingresos. ¿Y cómo podemos generar más ingresos? Pues empoderándonos y que la parte financiera sea el motor económico de una entidad. Y de esa manera vamos a poder plantear para que los administradores tomen mejores decisiones. A mí me parece súper interesante lo que tú acabas de decir y definitivamente el tema contable siempre para mí será esa parte fundamental porque es la esencia. Somos contadores, somos financieros, somos gerentes generales que siempre nos vamos a apoyar para la toma de decisiones adecuadas en nuestra información de primera mano. Estados financieros de propósito general y también las autoridades de control. El Servicio de Rentas Internas quiere información clara y transparente, la super de compañías, los reguladores. Estamos hablando de que
nosotros tenemos que generar eso. Claro, prepararnos para esto, como tú lo mencionas. A veces oímos la NIC 1 como que hubiera sido la primera, pero no fue así. En los años 70 se unió la NIC 5 y la NIC 13 para crear la nueva NIC 1. Así Entonces, es. cada vez empiezan las normas a reflejar la realidad. Y ahora viene la parte fundamental. ¿Cuál es el modelo de tu entidad y cómo el modelo de tu entidad se verá reflejado en los estados financieros? Y hacia ahí es lo que vamos caminando, mi querida Cris. Alexei, te vamos a ver en septiembre explicando de una manera sencilla y clara este proceso de la NIF 18 con un plan de transición. Sí, vamos a organizar un plan de transición para poner en consideración todos los elementos que tú necesitas para poder estar preparados en sistemas tecnológicos, manuales y procedimientos para la aplicación de la NIC 18. ¿Usted le quiere ver a Alexei Estrella en el Tributo Ecuador en el mes de septiembre? No se puede perder el evento más grande de los impuestos y de la contabilidad, organizado por el Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador. Mándanos, por favor, un mensaje de cierre en esta noche de tributación de hoy. Bueno, tal vez las grandes palabras de Tocqueville que decía: el analfabeto del siglo XXI no es el que no sepa leer y escribir, sino aquel que no aprende a aprender, a desaprender y volver a aprender. Estas palabras me han encantado. Esta noche, súper interesante, esta noche en donde hemos tenido punto de reflexión, que las normas contables también se modifican, también se actualizan, y que es ese punto de arranque para muchas cosas, para tomar decisiones adecuadas, para que los reguladores se sientan tranquilos de que hay transparencia, de que hay cumplimiento. Cumplimiento y transparencia. Grábese, por favor, de estas dos palabras, que será el eslogan de un gran evento que se nos viene en este mes de septiembre. Soy su amiga Cristina Trujillo en su programa Tributación de hoy. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.